Y titulé este tema de hoy, La gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio, porque a mí nada me apasiona más que compartir el mensaje del Evangelio. Porque además de ser nuestro primer servicio, yo creo que lo que caracteriza esta iglesia, yo creo que caracteriza la iglesia que nosotros estamos abriendo, es el Evangelio de Dios. La gloria de Dios en el Evangelio. Que Cristo sea glorificado en el Evangelio. Vivimos en un tiempo donde las personas no quieren el Evangelio. Ya muchos pastores no predican el Evangelio. Prefieren dar entretenimiento y charla de motivación personal que el Evangelio. Sin embargo, lo único que puede salvar al pecador verdaderamente es el Evangelio. No hay nada que pueda salvar a nadie del pecado y de la muerte a menos que sea el Evangelio. Y digo el Evangelio porque hay un solo Evangelio. Solamente hay un solo Evangelio. Sin embargo, aún entre los cristianos o gente que se llama cristiana no conoce el Evangelio o no entiende lo que es el Evangelio. Creen que el Evangelio se trata de ellos. Van buscando que Dios le dé una mejor casa, un mejor carro. Vienen a Cristo para que Cristo sane sus enfermedades, para que Dios les multiplique los panes y los peces, que Dios arregle su matrimonio. Incluso muchos lo hacen porque no quieren irse al infierno. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es amar a Cristo por encima de todas las cosas. El Evangelio es amar a Cristo a pesar de que tu esposa te deje o tu esposo te deje. A pesar de que no tengas finanzas. A pesar de que no estés bien de salud. Eso es el Evangelio, amar a Cristo a pesar de todas las cosas. En las buenas y en las malas. Es como en el matrimonio. En las buenas y en las malas. Sabiendo que Dios es el que quita y Dios es el que da. Acompáñenme a 2 de Corintios. No sé si ya lo tienen ya. 2 de Corintios. Y me gustaría empezar en el capítulo 3, versículo 18. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén. Aquí estamos revolucionando porque tenemos vecinos abajo, al lado, en todas partes. Así que a ver si no nos sacan de aquí, primero Dios. Pero bueno, capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea bendiciendo nuestras vidas, Señor, sea edificando nuestros corazones. Te pido, Padre Santo, que las personas, Señor, sean transformadas, Dios mío. Que el poder de tu evangelio, Señor, haga lo que dice tu palabra, Señor, que no regrese vacía, Dios mío. Que en el nombre de Jesús, Dios mío, nuestros ojos sean abiertos, Señor, y podamos ver la gloria de tu Hijo, Señor, en todo su esplendor, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, guía mis palabras, Señor. Tú conoces, Señor, Dios mío, de mis debilidades, Señor. Quizás no tengo toda la capacidad del mundo, Señor, para hacer tu obra, pero yo me glorío en ti, Señor. Porque esto no se trata de mí ni de ninguno de los que estamos aquí, sino que se trata de ti, Señor. Te pido que en el nombre de Jesús, Dios mío, tu obra, Señor, sea completada el día de hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Algo que me gusta de este pasaje que acabamos de leer es la frase que utiliza Pablo en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y este versículo encierra mucha claridad acerca del evangelio. Muchísima. Esto nos ayuda a entender muchísimo acerca de cómo es que funciona el evangelio. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Los que no saben qué es el evangelio significa buena noticia. Eso es lo que significa el evangelio. Y esto no es una palabra que es solamente usada en la Biblia. Esta palabra evangelio es usada
mucho antes de que Jesucristo viniera a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Estas palabras lo usaban para algo más como militar. Por ejemplo, en el año 490 a.C., hubo una guerra entre el imperio greco-romano y el imperio persa. Y los griegos ganaron la batalla. El general de la batalla, llamado Milcíades, decidió enviar al soldado más veloz, el más rápido, para comunicar la buena noticia de que habían ganado la batalla. Esta batalla sucedió en un campo llamado Maratón. La distancia entre Maratón y Atenas, Atenas era la ciudad de Grecia, donde ellos tenían a sus reyes y todo, y ellos querían darle la noticia. La distancia entre Maratón, donde era la batalla, y Grecia eran 26 millas. Se dice que el corredor se llamaba Filipides. Se cuenta que Filipides corrió las 26 millas entre Maratón y Atenas, corriendo tan velozmente que al llegar solo pudo decir, hemos vencido, y cayó muerto cuando dio la noticia. En honor a esta hazaña tan grande, es que se hacen los famosos maratones de 26 millas, que es donde lo hacen por todo el mundo, donde la gente hace estas carreras. Ahora, pónganse a pensar, imagínense el impacto de esta noticia cuando este hombre llegó corriendo, que estuvo dispuesto a morir, y decir las últimas palabras, hemos vencido, simplemente para darle la noticia de la gran victoria a los griegos. Bueno, hermanos, el impacto del Evangelio debería crear un impacto más grande. La noticia del Evangelio debería de crear un impacto mucho más grande que lo que sucedió en ese día. Que ese hombre estuvo dispuesto incluso hasta caer muerto, dando su último aliento para que conozca la buena noticia. El impacto del Evangelio debe ser mucho más grande. Porque ¿cómo puede ser que un Dios justo, un Dios que es justo, dé por inocente a alguien que es culpable? Si tú no sabías, tú eres un pecador y eres culpable de todos tus pecados. Pero cuando Cristo murió en el Calvario, Él quitó la culpa de tus pecados. Entonces el Evangelio debe ser este. ¿Cómo puede ser que un Dios justo, lo justo es el que no te dé salvación? ¿Cómo puede ser que un Dios justo dé salvación a pecadores que no lo merecen? No lo merecíamos. Ese es el Evangelio. Esto es lo que Pablo nos va a contestar aquí, en este pasaje. Lean el versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo usualmente le llama al Evangelio mi Evangelio. Usualmente en cada una de sus cartas, él llama al Evangelio mi Evangelio. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:8, él dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. En Romanos 2:16 él dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Y en Romanos 16:25 él dice, y el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Acerca de esto, un famoso predicador llamado Charles Spurgeon, escuchen lo que él dice, y cito, en cuanto a mí, mirando el asunto de nuevo, entre toda la inmundicia que veo en el mundo de hoy, me aferro a la pura y bendita palabra de Dios y la llamo aún con más fervor mi Evangelio, mío en la vida y mío en la muerte, mío contra todos, mío para siempre, con la ayuda de Dios, con énfasis, mi Evangelio. Pablo sentía que no podía vivir en medio de un pueblo tan depravado sin sostener el Evangelio con ambas manos y aferrarse a él como si le perteneciera. Mi Evangelio, dice él. No que Pablo fuera el autor del mismo, ni que Pablo tuviera el monopolio exclusivo de sus bendiciones, sino que había recibido el mensaje de Cristo mismo. Y Pablo se consideraba como alguien puesto tan responsablemente para confiar en él que no podía deshonrarlo ni siquiera por un instante. Lo había incorporado tan plenamente dentro de él que no podía hacer menos que llamarlo mi Evangelio. Él tenía un Evangelio, una forma de verdad definitiva y creía en él más allá de toda duda. Por tanto, hablaba de él como mi Evangelio. Aquí oímos la voz de la fe, que parece decir, aunque otros lo rechacen, yo estoy seguro de él y no permitiré que sombra alguna de desconfianza oscurezca mi mente. Para mí son buenas nuevas de gran gozo. Lo aclamo como mi Evangelio. Si me llaman necio por defenderlo, estoy contento de ser un necio.
y de que toda mi sabiduría se encuentre en mi Señor. Mi evangelio, dice él, con un rapto de deleite, mientras introduce en su corazón el sagrado depósito de verdad. Mi evangelio. ¿No muestra esto tu valor? Tanto como para decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él dice, mi evangelio, como un soldado habla de mis ropas o de mi rey. Él decide llevar esta bandera de victoria y servir a esta verdad real, incluso hasta la muerte. Fin de la cita. Eso es un verdadero amor por el evangelio. No existe nada más grande que el evangelio de Jesucristo. En el evangelio de Jesucristo, Cristo es exaltado y glorificado por encima de todas las cosas. Y debe ser algo que nosotros no deberíamos avergonzarnos. Lean el versículo 5. Ahí es donde vemos que Cristo es donde tiene que ser exaltado. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Predicamos a Jesucristo como Señor. Es ahí donde está la llave del evangelio. Jesucristo es Señor. La mayoría de las personas no quieren a Jesús como Señor. Quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren que Dios los salve del infierno, pero no quieren obedecerlo como Señor y Rey. Ahí es donde está la llave del evangelio. El evangelio no es un Dios que es un genio de una lámpara, que cada vez que tú lo necesites lo frotas y le dices, quiero una casa y te da una casa. O le dices, quiero un mejor trabajo y te da un mejor trabajo. El evangelio es amar a Jesús sabiendo de que Él te perdonó de tus pecados y que incluso si Él no te da una mejor casa o un mejor carro o se cae toda la economía y pierdes todo, aún así tú dices, yo y mi casa serviremos al Señor por encima de todas las cosas. Muchas personas predican más de ellos mismos que de Cristo. Y Pablo dice, nosotros predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. A veces sale uno sabiendo más de la vida del que está predicando que del mismo Cristo. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Hoy te invitan a conocer a Cristo para que salve tu matrimonio, te dé salud, arregle tu economía, pero exactamente eso no es el evangelio. Eso es darte los caprichos de tu corazón. Eso es lo que le llaman el famoso evangelio de la prosperidad. El verdadero amor a Cristo es amarlo a Él a pesar de que tú pierdas todo y no tengas nada. Yo siempre le digo a mi esposa, imagínate que estuviéramos viviendo en medio de la Segunda Guerra Mundial. O que venga una tercera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de amar a Cristo? Gente perdieron esposos, hijos, familiares, casas. Y fue, irónicamente, el tiempo donde la gente más se arraigó de Cristo. Durante las persecuciones fue el tiempo donde más las personas conoció a Cristo. Y hoy la gente no puede ni tan siquiera pararse en una esquina y hablar de Jesús, sabiendo toda la libertad que tenemos. Jesucristo dijo que si alguno no puede aceptar esto, no es digno de Él. No es digno de Él. En Gálatas 1:6 al 10, no tienen que buscarlo, escuchen lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escuchen esto, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y aquí donde está, mira lo que dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa maldito. Eso es por boca del apóstol Pablo. Sea anatema. Y dice de nuevo, como antes hemos dicho, y también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es que cuando las personas tratan de agradar a los hombres en su predicación, no son siervos de Cristo. No son siervos de Dios. No aman a Dios, se aman a sí mismos y lo que quieren es que la gente les guste a ellos. Quieren que la gente vayan por las cosas bonitas que les dicen y no les muestran el verdadero evangelio. En los tiempos de Pablo ya existían personas que andaban falsificando la palabra de Dios. Ahí mismo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira cómo lo llama, el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden,
a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Que hay muchos que medran. La palabra medran es enriquecerse. Dice, muchos se enriquecen falsificando la palabra de Dios. No es la verdadera palabra. Dice falsificando. Versículo 17. Falsificando la palabra de Dios. Les muestran un evangelio que es falso y se enriquecen por medio de estas cosas. Pero dice Pablo, nosotros no somos así. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Ese es el evangelio. Ahora volvamos al versículo 3 del capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Quiero darles un poco de contexto. Él compara la ceguera espiritual del mundo con el velo que se ponía Moisés en el rostro. Ahora le está diciendo que el evangelio está encubierto para algunas personas. Lo que significa que muchas personas no pueden ver a Jesús. Muchas personas no pueden ver el evangelio. Por más que nosotros tratemos de explicarle el evangelio, muchas personas no ven el evangelio. ¿Cómo puede ser de que nosotros vemos este libro y nos maravillemos de todo lo que dice ahí y nos gocemos y hay personas que tú le lees lo mismo y no les importa? Para nada. Bueno, esto es lo que Pablo va a contestar aquí. Y dice él, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y para darles un poco de contexto, él ahora va a poner una ilustración de lo que sucedía en el Antiguo Testamento con Moisés. Mira lo que dice en el capítulo 3, ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, es decir, se endureció el entendimiento de ellos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, miren quién lo quita, Cristo es quien lo quita. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Pablo está comparando el antiguo pacto, la gloria del antiguo pacto, con la gloria del nuevo pacto. La meta de la ley era profetizar de Jesucristo, perfeccionado como el Mesías prometido. La meta del nuevo pacto era mostrarnos a Cristo manifestado en personas. La ley era basada en las ceremonias y todo lo externo. La gracia está basada en lo interno, manifestado en lo externo. Cristo te transforma internamente, pero el cambio se ve externamente. Eso es lo que hace Jesucristo. En otras palabras, la ley puede traernos a Cristo, pero solo la gracia y el Espíritu Santo pueden hacernos como Cristo. La ley no te puede hacer como Cristo. La ley te puede ayudar a entender quién es Cristo, pero solamente el Espíritu Santo te puede hacer como Cristo. Ahora, esto no es desobediencia a la ley. Nosotros obedecemos a la ley no como una obediencia legal nacida del miedo, sino una obediencia filial nacida del amor. Nosotros ahora obedecemos a Cristo por amor. Somos esclavos de Jesús por amor. Esto no significa que estamos exentos a la ley, sino que ahora no es que nosotros obedecemos la ley por miedo, sino que ahora obedecemos a la ley porque amamos a Dios. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Quizás no perfectamente, pero sí sinceramente. El pasaje que Pablo cita aquí está en Éxodo 34. Éxodo capítulo 34. Yo quiero que ustedes lo vean con más detalle. Éxodo capítulo 34. Versículo 29. Mire lo que dice. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él.
Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. No lo puso mientras hablaba, se lo puso después que terminó de hablar con ellos. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Esto era intencionalmente. Moisés viene a hablar con Dios, y cuando viene de hablar con Dios, baja, su rostro está brillando, pero no se pone el velo. No se lo pone. Él le deja que la gente vea la gloria de Dios en su rostro. Pero ¿qué pasa? Que la gloria, ese brillo que él tenía en su rostro, se empezaba a desvanecer con el tiempo. Y para que él no viera que la gloria de Dios en su rostro se desvaneciera, él se ponía el velo. Y no se lo quitaba hasta que volvía al monte Sinaí y hablaba con Dios. Cuando iba a hablar con Dios, se quitaba el velo para que la gloria de Dios reflejara en su rostro. Entonces, esa gloria que Moisés estaba recibiendo de parte de Dios era para que él viera que él estaba con Dios. Pero además de eso, esa gloria que él estaba recibiendo era temporal. Y eso mostraba dos cosas. Una, de que eso mostraba de que él estaba cerca de Dios. De que él estaba siempre cerca de Dios. Y dos, de que el pacto que estaba siendo dado era temporal. Tenía una gloria que era temporal. Ese pacto que Dios estaba haciendo con ellos era algo temporal. Todo lo que ellos estaban viendo ahí, los truenos, los relámpagos, todo lo que estaba sucediendo alrededor del monte, era temporal. Estaban apuntando a Cristo. Y Moisés se ponía un velo después que hablaba con el pueblo. El pueblo decía, wow, como brilla el rostro de Moisés. La gloria de Dios está en el rostro de Moisés. Ahora, esa ley que acababa de ser instituida, la gente no estaba lista para que le dijeran que esa ley iba a ser temporal. No se les dijo. Simplemente se los dejó saber por medio de la gloria de Moisés que iba siendo temporal. Él entraba a la presencia del Señor y salía brillando, pero se desvanecía. A medida que se iba desvaneciendo, se ponía el velo y volvía a entrar a la presencia del Señor. Ahora, si ustedes leen en 2 Corintios 3:18, a diferencia del pueblo de Israel, Moisés, a diferencia del pueblo de Israel y Moisés, que él vio la gloria de Dios temporalmente, y además de eso, para dar otro contexto, dice la Biblia que él hablaba cara a cara con Dios. Y dice que vio la gloria de Dios en ese lugar, la Shekinah de Dios. Esa gloria que él vio ahí, ¿sabes quién era? Porque Dios es invisible, Dios no se puede ver. Es una manifestación de Jesucristo en el monte Sinaí. Y dice que le mostró simplemente la espalda porque vio una silueta. Pero dice que le mostró simplemente la espalda y aún así, él vio la gloria de Dios. Mira lo que dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Ahora la gloria de Dios es reflejada en nosotros como por un espejo. Es como cuando el sol da en un espejo y luego eso que radia del sol te da en la cara. Imagínese que eso que se radia del sol te da en la cara y tú te quedes bronceado toda la cara. Solamente toda la cara. Y cuando vas, ¿fuiste a la playa? No, me dio el sol, yo no sé cómo me dio. La palabra de Dios es como un espejo. Dice Santiago que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces aquí Pablo está diciendo que nosotros ahora, no como Moisés que se ponía un velo, sino que nosotros ahora sin ese velo podemos ver la gloria de Dios en nosotros. Y dice que esa gloria de Dios dice que crece de gloria en gloria. No se desvanece, no se desaparece. No tenemos que volvernos a poner un velo y escondernos, porque dice que la gloria dice que va creciendo de gloria en gloria. Y dice, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. Transformados, hermanos, completamente. Alguien me decía a mí una vez de que es difícil encontrar un cristiano verdadero. Y es cierto, es muy difícil encontrarte un cristiano verdadero. Para tú encontrarte un cristiano verdadero es como encontrar una aguja en un pajar.
Prácticamente. Tú sales al mundo y cuando sales al mundo todo lo que encuentras es pecaminoso. Te pones a ver el TV y lo que sale son cosas pecaminosas. Te pones en tu celular, en las redes sociales y lo que salen son cosas pecaminosas. Incluso de personas que creemos que son cristianas. Entonces, es difícil encontrar un cristiano. Pero cuando tú lo encuentras, lo identificas enseguida. Lo identificas enseguida. Alguien una vez puso este ejemplo. Imagínense de que la mayoría de las personas que dicen que son cristianas y no dan buen testimonio, no hablan de Jesucristo, y si hablan de Jesucristo luego manchan lo que dijeron dando un mal testimonio. Y no cambian. Todavía viven en pecado. Y practican todo lo que a Dios no le agrada. Ahora yo les voy a poner este ejemplo. Imagínense de que una persona va para el trabajo y cuando va para su trabajo, llegue tarde al trabajo. Y cuando llegue tarde al trabajo, él no puso excusa de por qué llegaba tarde. Simplemente llegue tarde y le preguntan, ¿por qué llegaste tarde? Y dice, no me van a creer lo que me sucedió. Cuando salí de mi casa, iba cruzando la calle y me pegó un carro a toda velocidad. ¿Qué tú crees que el jefe le va a decir? Tú eres un gran mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué es un gran mentiroso? Porque si un carro te pega de esa forma, tú no vas a quedar igual. Tú vas a quedar acabado. Tu rostro va a quedar transformado completamente. Pues es lo mismo. ¿Cómo tú vas a decir que eres cristiano y que vas a haber chocado contra la roca de la salvación y que vas a quedar igual? Dice la Biblia que te desmenuzará. La roca de Cristo te va a golpear tan fuerte que te va a transformar, no te va a dejar igual. Ese es el poder del Evangelio. Tú no puedes quedar igual. La palabra de Dios es la única que te puede transformar. Es como un espejo. Mientras más tú mires a la palabra de Dios, más vas a ver a Jesucristo y más te vas a parecer a Él. Dice que vamos siendo transformados en la misma imagen. Dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. A medida que más lees la palabra, más te vas a parecer a Cristo. Sin embargo, los cristianos no quieren leer la palabra. No la leen. Miren lo que dice Spurgeon. Incluso entre los cristianos, la Biblia es uno de los libros menos leídos que tienen en su casa. ¿Cómo vamos a ser transformados de gloria en gloria si no meditamos en su palabra, si no nos miramos en este espejo y examinamos a Cristo? ¿Cómo vamos a ser transformados? No podemos ser transformados. Solamente cuando miramos la gloria del Señor en su palabra es que podemos crecer en gloria. Ahora esa gloria no es para nosotros, sino que Cristo que mora en nosotros va creciendo su gloria en nosotros porque nos va cambiando, nos va santificando, nos va transformando. Es una metamorfosis lo que sucede con nosotros. Es como la oruga que se ve bien fea y luego se convierte en una hermosa mariposa. Eso es lo que sucede con el cristiano. Y un día seremos completamente igual a la imagen del Señor Jesús. Completamente igual a Él. No físicamente, sino espiritualmente. Dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre pecó, esa imagen se distorsionó. Sin embargo, Jesucristo nos devolvió la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora podemos volver al camino. Adán perdió el camino y Jesucristo dijo, yo soy el camino a esa imagen. Vuelvan a mí. Nicolás Emilio Tranchini, en su libro Cambios Profundos, dice una cita hermosa acerca de lo que es la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el pasaje que estaba leyendo, dice, a medida que más veamos la gloria del Señor, más cambiaremos. A medida que lo disfrutemos a Él, menos disfrutaremos al mundo. A medida que más asombrados estemos de su obra, menos obsesionados estaremos con la nuestra. Al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, cambiaremos. Ese es el trabajo de su Espíritu. Abrirnos los ojos para que al ver sean destronados nuestros ídolos y pongamos a Cristo en el lugar que corresponde. Pero no solo en nuestra conducta externa, sino en lo profundo de nuestro corazón. Solo viendo esta experiencia podremos verdaderamente amarle como Él espera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Solamente así es que podemos ser transformados. Es la única forma. Jesús dijo en Juan 5:39 al 44. Juan 5:39 al 44. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre,
y no me recibís? Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios, del Dios único. La mayoría de las personas no quiere conocer a Jesús. Conozco muchas personas que cada vez que le hablo del Señor me dicen, sí, pero es que hay tantas religiones que yo no sé, yo no confío en nada. Y lo que pasa es que el ser humano, cuando no cree en Jesús, empieza a creer en cualquier cosa. Cualquier cosa se le hace más conveniente que Jesús. Se le hace más agradable que Jesús. Pero sin embargo la Biblia dice, no hay nada más hermoso que Jesús. Jesús es todo para nosotros. Sin Jesús no hay vida. Si estás en pecado, no creas que tienes vidas. Estás muerto, dice la palabra. Pero cuando nos ponemos a mirar las Escrituras, dice que somos transformados a la misma imagen de Jesús. Con la misma gloria que Él tiene, porque ahora Él mora en nosotros. En Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sentía dolores, yo no sé cuántas mujeres aquí estaban embarazadas, pero los dolores de parto, yo he escuchado, son bien duros. Y mira lo que él dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Me imagino a esa persona que no se convertía, imagínate los dolores que sentía Pablo. Era un dolor que nada lo quitaba, porque él veía a la gente yendo al infierno. Él veía a la gente perdiéndose. Ahora que entendemos la analogía de Pablo, volvamos al capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. ¿Saben quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. No es que Satanás sea un Dios, sino que el mundo lo tiene como un Dios. El mundo necesita la luz y dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Él sabe lo que el mundo necesita, pero les miente, los engaña. Además de esto, de que las personas están ciegas por sus pecados, Satanás también los tiene más ciegos. La gente está ciega por sus pecados porque los pecados los ciegan, y luego las personas están doblemente ciegas porque Satanás los mantiene más ciegos. Como un eclipse, no quiere que vea la gloria de Jesús. Dice la Biblia en el versículo 4 que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Él es el que los tiene ciegos, completamente ciegos. El único que tiene la persona ciega en el mundo es Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 1, él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Ese mismo Satanás que tenía el mundo cegado era el mismo que nos tenía cegado a nosotros. Pero el Cristo, que es tan poderoso para quitarle el velo a quien sea, lo hizo con nosotros, lo puede hacer con otras personas también. Pero ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Tú no puedes ver la gloria de Cristo. Y cuando digo la gloria de Cristo, estoy hablando de la belleza de Cristo. La belleza de Cristo en todo su esplendor, en su totalidad. Nada puede opacar la gloria de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, quizás posiblemente al principio ni nos importaba. Te hablaban de Jesús y Jesús, ¿quién? Prefiero a la Virgen María. La gente no les importaba. Es más, prefieren adorar a cualquier santo que a Jesús. Pero cuando te enamoras de Jesús, cuando te quitas el velo, se van todos los ídolos. Se eliminan. Se elimina el pecado. Puede que todavía tengas luchas, pero todavía sigues enamorado de Jesús. Nada apaga el enamoramiento que tienes de Jesús. Pues hay cosas que te pueden hacer sentir disminuido y ese es el pecado. Es por eso que tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos y poner nuestra mirada en Jesús otra vez. Volver a poner nuestra mirada en Jesús. Pero quiero que ustedes sepan esto. Satanás no te deja ver y tus pecados tampoco te dejan ver. En Juan 3:16, lo voy a leer porque la mayoría de la gente yo sé que no se lo saben. Juan 3:16
Voy a leer hasta el 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí. No, mira lo que dice. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y miren cuál es la condenación. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron, miren esto, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La única razón por la que las personas no vienen a Dios, ¿sabes por qué? Porque aman sus pecados. La única razón por la que no te arrepientes de tus pecados es porque amas tus pecados. No puedes dejar de hacerlos. Todavía estás enamorado de ellos y no estás enamorado de Cristo. En el mundo hay muchas personas que quizás eran alcohólicos, drogadictos, y luego dejan eso y empiezan ahora a fumar. Están reemplazando un pecado con otro. Quita tus pecados y pon a Cristo en el lugar de tu corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quita tus pecados y pon a Jesucristo en el lugar que le corresponde. Muchos no quieren la luz y muchos la esconden. Todavía hay cristianos que esconden esa luz. Sin embargo, Jesús dijo que esa luz no se puede esconder. En Marcos 5:14, Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o debajo de una cama, o debajo de una mesa, sino que se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. Y miren para qué. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria no será dada a ti, sino a Dios que está en los cielos. Muchas personas no quieren compartir el Evangelio. No quieren hablar de Jesús. Dicen, no, yo con un buen testimonio ya la hago. Pero cuando tú das un buen testimonio, la gente lo único que va a hablar es bien de ti. Tú tienes que decir, el que me transformó a mí es Jesús y te puede transformar a ti también. Ese es el propósito. Tú quieres gloria, pues vas a recibir gloria, pero tú quieres darle la gloria a Jesús. Cada vez que vean un cambio en ti, diles, Cristo me cambió. Amén. Cristo me cambió. Y ahí es donde está el poder. Y Él dice que nuestra luz brille. Dice que una ciudad encima de un monte no se puede esconder. No se puede esconder. ¿Sabes lo que significa eso? Que si tu luz no está brillando, quiere decir que no tienes luz. Porque es imposible de que una ciudad llena de luces esté en un monte y que los de abajo no la puedan ver. Lo que significa es que es imposible que la gente del mundo te vean y tú digas que eres cristiano, que no vean la luz de Cristo en ti. Es imposible. Dice que la luz de Cristo brille en nosotros. Que brille, que la gente vean y dice que glorifiquen a Dios. Es ahí donde está la gloria de Cristo en nosotros. Porque nos ven a nosotros y glorifican a Dios. Pero seguimos en 2 Corintios 4, versículos 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora yo quiero hacer una pausa aquí. Dios, que fue el que dijo, sea la luz, dice que Él fue el que resplandeció en nuestros corazones. En Génesis, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Sucedió la luz. Esa misma forma de luz es la que viene a tu vida cuando nosotros predicamos el Evangelio. Cuando predicamos a Jesucristo como Señor, dice que viene luz a tu vida y dice, sea la luz. Y dice, para iluminación, mira lo que hace, ilumina, trae luz al conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? En la faz de Jesucristo. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Te ilumina el conocimiento para que tú puedas ver
a Jesucristo. A Jesucristo lo tenemos que conocer. Ahora, la palabra faz de Jesucristo lo que significa es rostro. Rostro. Y no sé si les viene a la mente, pero como les dije al principio, el rostro de Moisés tenía un velo y tenía una gloria que no permanecía. Pero luego dice que cuando nosotros, Dios dice, sea la luz, dice que esa luz viene a nuestras vidas y podemos ver el rostro de Cristo. En todo su esplendor. En toda su gloria. Y sucede como cuando yo vi a mi esposa que caí enamorado completamente. Cuando un pecador ve a Jesucristo, cae completamente enamorado. Pero ¿sabes por qué no lo conocen? Porque dice que el evangelio está encubierto. Satanás lo tiene encubierto y sus pecados lo tienen encubierto y por eso no pueden ver la gloria de Cristo. Pero cuando Dios dice, sea la luz, se acabó. Puede ser alcohólico, puede ser un drogadicto, puedes andar en inmoralidad sexual, todo queda atrás. Todo queda atrás. Jesucristo enamora, Jesucristo apasiona, Jesucristo convence de pecado y Él transforma. Y luego no solamente eso, dice que somos transformados en su imagen, en su misma imagen. Yo creo que todo verdadero cristiano lo único que quiere es verse como Jesús. Verse como Jesús. Yo no quiero estar parado afuera y que la gente diga, mira, ahí va el cubano. Yo quiero que digan, ahí va el cristiano. Ahí va el cristiano. Por supuesto, me identifican como cubano porque me dicen cubano cristiano. Es lo que yo quiero, que me vean como un cristiano. ¿Saben por qué? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero luego dice que somos transformados de gloria en gloria. Toda la gloria la perdimos con nuestros pecados. Pero cuando somos transformados en Cristo Jesús, ahora somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Por su imagen en nosotros. La imagen de Cristo en nosotros es lo que trae esa gloria. Mira a Cristo, dice Pablo. Mira a Cristo. Enfócate solamente en Cristo. Miremos a Jesucristo y seremos transformados de gloria en gloria. Hebreos 1, del 1 al 3. Miren lo que dice, ya casi voy a terminar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero miren lo que dice el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Sin Cristo no puedes ver a Dios. La gente hoy día quiere tener a Jesús, a Mahoma y sus escritos. Quieren tener la iglesia católica, quieren adorar a todos sus santos. Pero Jesucristo es el único que se merece toda la adoración. Absolutamente. Tú no puedes tener a Jesús y todos tus santos. Tú no puedes tener a Jesús y todos tus ídolos. O sea, que sean pecados, o sea, que sea un estilo de vida que no puedes dejar de hacer. No puedes tener a Jesús. ¿Saben lo que pasaba con los atenienses? Cuando Pablo fue a predicar. Dice que él llegó y cuando vio a Atenas, dice que él llegó y vio que tenían un montón de ídolos. Y dice Pablo que sentía pesar en su corazón. Y luego encontró uno que decía, al Dios no conocido. Tenían a todos sus ídolos. Y por si acaso, si hay un Dios que no conocemos, también lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer una imagen. No puedes hacer eso. No puedes. No puedes tener todos tus ídolos y a Dios también, por si acaso. Como un paracaídas. Por si acaso me fallan los otros, ahí tengo a Jesús también. Te va a fallar Jesús también, porque si no es tu Señor, no te va a salvar. Él tiene que ser Señor y cuando dice Señor, es eliminar todos los ídolos. No hay nadie a su lado, no hay nadie al frente de Él, no hay nadie en su espalda. Él es Dios único.
Dios verdadero. Ya voy a terminar y con esto digo, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte unas palabras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo único que tienes que creer, que Jesucristo murió y resucitó, de acuerdo, fue escrito en la palabra. Y luego en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 13, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Escuchaste bien? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es una promesa que el Señor da a todo aquel. Si tú quieres entregarle tu vida a Dios, lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados, abandonarlos y creer que Jesucristo murió por tus pecados, fue resucitado y que ahora Él te da vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, si tú crees a esto que acabo de leer, mira lo que dice Juan 1. Juan 1. Juan 1 del 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecha. Mira lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira lo que dice luego en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí es donde está la promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez que tú reconoces esto de Jesús, ahora tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ya no eres hijo de ira, ya no eres hijo de Satanás, ahora tienes la autoridad, tienes todo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Ahora, si eres cristiano, si ya eres cristiano, y por alguna razón andas en pecado, practicando el pecado, y quieres reconciliarte con Dios de alguna forma, ahí en 2 de Corintios capítulo 5, miren la palabra, miren lo que dice, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí muriste tú también, a tus pecados, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mismo, consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si andas en pecado y un día conociste a Jesús, te ruego
Reconcíliate con Dios. Como si Dios te estuviera rogando por medio de mí. Reconcíliate con Dios. Deja tus pecados, confiésaselos al Señor y Él te perdonará. Mira lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios trató a Jesús en la cruz como te tenía que haber tratado a ti. Y ahora que Él resucitó, nos trata a nosotros como si fuéramos su hijo propio. Como si fuéramos su único hijo. Ese es el amor de Dios en nosotros. Así que reconcíliate con Dios. No esperes más. No esperes más. Voy a dar la última ilustración. Había un hombre que era muy rico, muy, muy rico. Y dice que tenía un niño, un solo hijo, que murió a una edad muy temprana, muy joven murió el niño. Dice que cuando el niño murió, al poco tiempo también murió el padre. Al niño casi nadie lo conocía. Y tenía una imagen del niño bien oscura, que era casi imposible identificar al niño. La imagen fue dibujada por un hombre que tampoco era famoso. Cuando el papá murió, dice que el papá, como era tan rico, dice que dejó todas sus riquezas en una subasta. En una subasta. Era muchísimo que tenía él valores en la casa. Mucho valor tenía él en la casa en muchísimas cosas. Y dice que él dejó un testamento. Y dice que dejó unas palabras y luego que después se leyera el testamento. Y dice que puso a la persona, lo primero que tienen que hacer es vender la imagen de mi hijo. Después que vendan la imagen de mi hijo, pueden vender todas las demás cosas. Pueden subastar todo lo demás. Dice que agarraron el cuadro, lo pusieron al frente y vinieron gente de muchos lugares con muchísimo dinero a comprar las riquezas de ese hombre para luego revenderlas en la subasta. Dice que cuando estaban ahí, dice que nadie compraba la imagen de su hijo. Nadie compraba la foto, era una foto bien fea, bien oscura, ni bien dibujada estaba. Pasan los días, pasan los meses, nadie compra la imagen. Nadie, absolutamente nadie. Pero dice que un día llega un señor de color oscuro que servía en la casa de ese hombre. Y dice que cuando él vio la foto, y le identificó que era la foto del hijo del señor al que él servía. El hombre era bien pobre y no tenía mucho que comprar, no tenía mucho dinero para pagar ni comprar nada de la subasta, pero él dijo, voy a comprar la foto. Nadie la quiere comprar de todas maneras. Lo único que tenía era $1, compró la foto con $1. Compra la foto, nadie le interesó, sigamos con la subasta. El señor que estaba haciendo la subasta dijo, ¿saben qué? Voy a leer el testamento porque tenemos que leerlo antes de subastar las cosas. Y dice que en medio del testamento decía las palabras, aquella persona que tuvo tanto amor y misericordia por comprar la foto de mi hijo, que nadie conocía, a esa persona le entrego todas mis riquezas. Completamente. Estas riquezas es semejante a Cristo. Las riquezas de Dios están escondidas solamente en Jesucristo. Si no tienes a Cristo, no tienes esas riquezas. Pero si le entregas tu vida al Señor, todas esas riquezas son tuyas completamente. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tú permitirnos tener un tiempo de adoración, Señor, y ver la gloria de tu Hijo, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que este mensaje, Señor, que acabo de dar el día de hoy, Señor, penetre en nuestros corazones, edifique los corazones, Señor, de los que están aquí, Señor, y que cuando salgan compartan el Evangelio, que la luz de ellos brille, que no deje que nadie la apague, Señor, que pueda compartir, Dios mío, las palabras, Señor, de tu palabra a otras personas que no te conozcan, que no te conocen, Señor. Permite que en el nombre de Jesús, Señor, las personas que están aquí, Señor, sean transformadas, Señor, de gloria en gloria, como la imagen de tu Hijo, Señor, a la misma imagen. Permite que en el nombre de Jesús, Señor, tengamos el valor de poder hablar de tu Hijo, de no avergonzarnos del Evangelio, de creer, Dios mío, de que tú eres todo para nosotros, Señor, y de que tú siempre, Señor, estás con nosotros, mi Dios. Yo oro, Padre Santo, por si alguna persona, Señor, que está aquí quiere reconciliarte contigo, Señor, que tú lo ayudes, Señor, en sus debilidades, que tú perdones sus faltas, Señor, que tú lo ayudes a conocerte más, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo oro, Dios mío, para que esta obra que nosotros estamos empezando, Señor, crezca, avance, Señor, y tú la multipliques, Padre Santo. Te pedimos que tú recibas toda la gloria, todo el honor, toda la honra, mi Señor,
por siempre, Dios mío, por los siglos de los siglos. Amén.